El expresidente de la Convención Constitucional y hoy diputado de la República, Jaime Baza, acaba de publicar La Constituyente, un libro que vuelve sobre el proceso abierto tras octubre de 2019, tensiones internas, aprendizajes, el fracaso electoral de 2022 de septiembre. La obra plantea que el problema constituyente chileno no terminó con el rechazo, sino que sigue abierto en las disputas sobre democracia, representación y distribución del poder. Diputado, muy buen día. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. Aquí pasando frío en la capital. Está heladísimo. Está heladito, ¿eh? Está frío, frío. ¿Qué Pero tal bien. está ya Valpo? ¿Está con más sol? Está más o menos igual de frío, ¿Sí? pero no sé, por lo menos el mar como que templa. La oscilación térmica es regulada por el mar, po. Y además que siempre, para uno que es de Santiago, yo nací acá, viví acá durante mucho tiempo. Vivir y trabajar junto al mar, yo creo que tiene un efecto psicológico bien potente, como de sanador, amplitud. Y sanador también, sí. totalmente. Sí. Diputado, mucha gente siente que el tema constitucional quedó atrás. ¿Por qué escribir un libro sobre el proceso ahora? Mira, es una buena pregunta. Yo, la verdad que empecé a escribir este libro durante la convención, convencido de que íbamos a ganar. De hecho, tenía un contrato editorial. ¿Lo tiene ahí el libro? Lo tengo aquí. A ver. Traje algunos de regalo. Muchas gracias. Para el conductor suplente de turno, que gracias, diputado. No, para la gente. Entonces nada, lo empecé a escribir durante la convención. Después del plebiscito, obviamente, tuve que empezar a escribirlo de nuevo. Y durante este tiempo lo he revisado y reescrito varias veces, la verdad. Y yo creo que es importante que los protagonistas de las luchas del pueblo puedan contar su historia. Porque lo que ha pasado hasta ahora, desde el 4 de septiembre del 2022, es que nuestra historia la ha escrito la derecha. Y es un poco lo que ocurre realmente en la historia del mundo, ¿cierto? La historia la escriben los ganadores. Y por regla general no la escriben los derrotados, porque los derrotados están muy ocupados resistiendo, luchando, tratando de mantenerse con vida, resistiendo a la represión de la dictadura o viviendo en el exilio, etc. Y claro, yo he tenido una posición particular en este proceso. Soy académico antes que político, fui profesor antes que constituyente o que diputado, y me parecía que era importante que al menos mi perspectiva de la historia fuera contada y que quedara registrada en alguna parte. Y esto es como una defensa del primer proceso constituyente, porque uno siente que la derecha lo ha ocupado como un caballo de batalla para establecer las nuevas líneas y dónde jugar, dónde ponerse en qué campo. Mira, no es una defensa. Pero además siento, perdón, que el progresismo a veces se sonroja de este proceso. Sí, eso sí. Mira, no es una defensa propiamente tal, porque claro, efectivamente nosotros cometimos varios errores, pero es una lectura honesta desde la derrota de lo que realmente la Convención Constitucional, anclada, por cierto, al estallido social, representa para la historia de Chile. Y lo que de muy buena fe y con muy buenas intenciones tratamos de hacer desde la Convención Constitucional. No es una defensa férrea de que todo lo que hicimos estuvo bien, de que no nos equivocamos en nada, etcétera. No, evidentemente cometimos errores, entre otras razones constatados, ¿verdad?, por el hecho de que perdimos. Pero es un intento muy genuino y muy único, además, en la historia del constitucionalismo mundial, de un pueblo que se levanta en contra del orden vigente, que se organiza, que de alguna manera pasa por encima de los partidos políticos, lo que no necesariamente es un factor positivo, puede ser también uno de los elementos que explican la derrota, pero que se organiza y redacta una nueva constitución que responde, mejor o peor, pero que trata de responder a todas las demandas sociales que venían arrastrándose al menos desde el 90. Diputado, y después de muchos años mirando hacia atrás, ¿cuáles son estos aciertos que usted nos comenta y errores que puede ver hacia atrás que ahora puede reconocer con más claridad? Mira, yo creo que la derecha y la campaña del rechazo en general se agarró de lo que podríamos decir errores más bien de performance, de parafernalia, no sé. Pero yo creo que los errores de fondo que nosotros cometimos fueron políticos. No si un traje de más o un traje de menos, si se votó desde la ducha o no. Fueron errores políticos. Yo creo que faltó una lectura más calmada, más pausada del
significado político e histórico del estallido, del plebiscito del 2020 y de las elecciones nuestras de mayo del 2021. Porque evidentemente no basta con ganar elecciones para ganar el poder, especialmente en un país con tanta concentración del poder económico como el chileno. Y nosotros fallamos en esa lectura. Y la consecuencia de esa falla es que empujamos muchas transformaciones y muchos cambios profundos al mismo tiempo. Y yo creo que la historia de Chile debiera demostrarnos que ese escenario, por regla general, es adverso a los grupos subalternos. Los grupos subalternos han consolidado sus transformaciones cuando van de a poco, identifican 2 o 3 cambios estructurales y empiezan desde ahí, y no poner toda la carne a la parrilla y asarla toda al mismo tiempo, porque la verdad es que el efecto rebote tiende a ser mayor. Usted pasó de ser vicepresidente de la convención a diputado de la República. ¿Cómo cambió su mirada sobre la política institucional desde dentro del Congreso? Mira, primero, lo que pasó en la convención era bastante más parecido a lo que ocurre tras bambalinas en el Congreso Nacional. La Cámara en general es bastante más desordenada de lo que parece, pero sí hay un elemento bien interesante, y es la importancia que tienen todos los espacios institucionales de la Cámara, pero que están fuera del hemiciclo para la acción política. Los pasillos, los comedores, las comisiones, las oficinas de los diputados y diputadas, los espacios como este de prensa, las entrevistas, el poder político se despliega en una serie de otras dimensiones que forman parte de la representación, de la fiscalización, de la forma de legislar, que no se agotan en el hemiciclo. Y yo creo que eso era un factor muy relevante, muy parecido también con la Convención Constitucional, porque a pesar de que la Convención trabajó en pandemia, muchos de sus espacios relevantes de trabajo desbordaban lo que ocurría efectivamente en el hemiciclo. Y yo creo que ese elemento es importante de rescatar, sobre todo ahora que estamos en un contexto de crisis democrática, de crisis de representación, y aquí hay un ejemplo de cómo pueblos diversos se organizan para dar con un resultado común. Igual hay gente, y yo creo que abarca más, y lo estamos viendo en el chat, que algunos comentarios, algunas preguntas también que nos hace la gente diputada a través del chat de turno. Dicen, bueno, sí, también la gente sintió que hubo como un ego de algunos constituyentes en este espacio, de llevarse, no sé, la pelota para la casa, lo que en un momento señala al inicio de la victoria el constituyente en ese momento, el señor Stingo. Se habla también del ego que podrían existir dentro de algunos. ¿Lo sienten así? ¿Sienten que eso está muy maquillado? ¿Es una victoria discursiva de la oposición? ¿Cómo lo sienten ustedes como la performance que tuvo la izquierda en este proceso? Que había mucho más izquierdas que en otros procesos que conocemos dentro de la historia democrática de Chile del 90 para adelante. Claro, yo creo que concentrar el resultado del proceso en un par de acciones o actitudes individuales significa empequeñecer mucho la perspectiva respecto de un proceso que fue muy complejo y que fue además efectivamente muy inédito. Evidentemente, en el pueblo de Chile hay un montón de personas que tienen problemas con sus egos. Y eso lo vemos en el fútbol, lo vemos en la política tradicional, en todos los ámbitos, lo vimos en la constituyente. Ese no es un dato relevante, porque en realidad uno no puede esperar que los representantes del pueblo sean algo así como superiores al pueblo. Las personas que representamos al pueblo somos comunes y corrientes, por regla general. Y tenemos los errores y las virtudes que tiene el pueblo al cual representamos. No somos superhombres, supermujeres, somos personas normales. Los errores de la constituyente no están ahí. Los errores de la convención son políticos, que tienen vinculación principalmente con la forma en la que ese espacio de representación de la voluntad popular, que fue muy distinto a todos los otros órganos de representación popular colegiados, en términos de género, que fue paritario, con representación de los pueblos originarios, pero además con un factor que se dice poco, con una representación en términos de clase mucho más representativa de lo que es la realidad social, de lo que puede ser la actual Cámara de Diputados o el Senado. Esa diversidad socioeconómica, de género, plurinacional, da cuenta de la realidad del país. Y eso no lo podemos menospreciar
porque alguien dio declaraciones grandilocuentes. Porque todos los diputados y senadores dan declaraciones grandilocuentes. Y es cierto que se esperaba de la convención algo distinto, de la Cámara, del Senado, de esa política que está tan menospreciada. Pero no podemos olvidar que la política la hacen personas normales, hombres y mujeres normales, que son más o menos corruptos, que son más o menos leales, que tienen sus egos más o menos controlados, igual que todos nosotros, igual que la gente común y corriente. Y ahí lo importante es, creo yo, la conciencia histórica del sujeto que representa, que es lo que yo creo que nos falló en la Convención Constitucional, y los procesos institucionales que permiten que la voluntad general efectivamente se construya. Y yo creo que eso también falló en la Convención Constitucional, entre otras razones, porque las reglas de funcionamiento que se fijaron antes de las elecciones de mayo del 2021 eran muy draconianas, muy estrechas, poco tiempo, sin plazo, sin recursos. Teníamos un cuarto del presupuesto de la Cámara de Diputados para básicamente cumplir con la misma función. Le tengo dos preguntas de la época. Nos tocó estar ahí más o menos juntos. ¿Faltó apoyo al gobierno cuando asumió el presidente Boric de la convención? O sea, no solo faltó apoyo, tuvimos al gobierno en contra. Yo creo que ese es un dato que no podemos menospreciar. Yo además, bueno, yo soy profesor de Derecho Constitucional. La historia de los procesos constituyentes en el mundo nunca han sido exitosos con el gobierno en contra. Siempre ha habido en Ecuador con Correa, en Bolivia con el MAS, en Colombia en el 91, ¿verdad? Con el Partido Liberal gobernando, con César Gaviria, si no me equivoco, gobernando, siempre hubo un compromiso del gobierno con el éxito del proceso constituyente. Y la Convención Constitucional funcionó, fue elegida, fue instalada el año 2021 con el gobierno de Sebastián Piñera en contra, con el ministro Sexpress en contra, con el subsecretario Pávez en contra. Entonces, no, pero yo le hablo de porque marzo de 2022 también, y cae en un proceso que a lo mejor en términos temporales es menor, pero en términos políticos mucho más relevante, que es cuando se terminan de decidir las distintas normas en las comisiones y pasan al ámbito general, y ahí gobernaba ya la presidencia del presidente Boric. Ahí yo le pregunto si sintió que hubo una falta de apoyo político, más allá del discurso, de instalar cuadros, de generar más políticas de conversación, porque había un flanco que era, bueno, una derecha que renunció a seguir discutiendo a principios de 2022 y que hablaba de un rechazo sin ni siquiera pasar a una asamblea general. Sí, yo creo que faltó una estrategia más clara, más de largo plazo, pero no solamente, creo yo, desde marzo del 2022 en adelante, sino que desde el 18 de octubre en adelante. Yo creo que faltó una mirada de largo plazo de la historia larga del pueblo de Chile que nos permitiera pensar, claro, es difícil, ahora es fácil decirlo después de que han pasado 5, 6, 7 años, pero entre octubre y noviembre del 2019 deberíamos haber tenido meridiana claridad o alguna claridad respecto de cuál iba a ser el devenir de los acontecimientos en los próximos 5 o 10 años. Y lo digo porque había antecedentes históricos suficientes para poder pensar qué es lo que venía. Estaban los ejemplos históricos de las revueltas en Ecuador y en Bolivia, que habían derivado en procesos constituyentes. Están las historias de revueltas constituyentes en Chile, la revuelta de Pedro León Gallo del siglo XIX, mientras gobernaba Manuel Montt, por ejemplo, los esfuerzos de Recabarren, la constituyente chica de marzo de 1925. Habían ejemplos que a nosotros nos podrían haber permitido decir, esto es largo y no podemos ir quemando etapas a medida que ocurren. Yo tengo la impresión de que la derecha tenía ese cuadro grande mucho más claro que nosotros y empezó a prepararse para la campaña del plebiscito de salida el mismo 15 de noviembre del 2019, cuando supieron que había plebiscito de salida. En cambio nosotros no. Y ese es un error nuestro, es un error de los sectores de la sociedad y de la política que estábamos empujando los cambios sociales. Ese creo yo que es el principal error, que podríamos decir que es una especie de improvisación. Íbamos improvisando y enfrentando cada etapa a medida que esa etapa se iba verificando, mientras yo tengo la impresión de que el adversario político, la derecha, tenía súper claro qué es lo que tenía que hacer para ganar el plebiscito de salida, fuera cuando fuera que se verificara ese plebiscito de salida, porque son las mismas estrategias que desplegaron en Bolivia, en Ecuador y en un montón de otros países en los cuales efectivamente
las oligarquías, los sectores conservadores, los dueños del capital se han opuesto a las demandas sociales que levanta un pueblo organizado. Y por supuesto, cuando hablamos de política, no podemos dejar de lado a la ciudadanía, no solamente podemos mencionar a los representantes del pueblo. Después de estos dos procesos fallidos, ¿usted considera que Chile simplemente se cansó de hablar de constitución o el problema sigue ahí, pero tiene otros nombres? Porque hoy hablamos de seguridad, de crecimiento, de permisología, hablamos también de contribuciones, ¿no son también quizás discusiones de cómo se organiza el Estado? Sí, ¿Qué es lo mira, que piensa? yo creo que la reflexión respecto de una nueva constitución no significa necesariamente redactar un nuevo texto constitucional, porque las constituciones no solamente le dan la forma jurídica al Estado, sino que las constituciones también son la organización del poder en la sociedad. Y las formas políticas y jurídicas a partir de las cuales se organiza el poder político en la sociedad siguen estando marcadas, a mi juicio, por la acumulación del poder de unos pocos y por el abuso de poder que sufre la gran mayoría. Y eso lo vemos, no sé, en los precios de los combustibles, en el alza del IPC, en lo caro que está el supermercado, pero también lo vemos en las postergaciones de la salud pública, en las postergaciones de la educación pública, en las pensiones que siguen siendo miserables. Entonces, hay ciertas condiciones de vida que siguen siendo adversas para la gran mayoría del país. Entonces, cuando uno dice nueva constitución, no solamente redactar un nuevo texto, también es construir colectiva y democráticamente condiciones más justas para la vida en común. Y eso yo creo que sigue estando pendiente, y me parece a mí que el malestar social que se expresó el 2019 sigue estando ahí, probablemente ahora catalizado o mediado por el temor que está generando una política muy represiva por parte del gobierno, con muchos recortes, con un temor a perder el sueldo, el trabajo. Ahora se viene una reforma laboral que yo creo que va a ser muy regresiva. Entonces estamos en un contexto bien particular, pero claro, yo creo que las condiciones sociales que estallaron el 2019 siguen estando ahí. Una de las discusiones de esta semana ha sido la llamada invariabilidad tributaria. Y más allá del detalle técnico, diputado, ¿puede generar puede una generación política llamar a la capacidad de decisión de las siguientes? Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, el gran sentido de toda la discusión respecto del poder constituyente del pueblo es que si el pueblo del presente tiene la legitimidad suficiente para obligar al pueblo del presente. Y la regla general de la teoría democrática del poder constituyente es que no. Entonces, ¿quién debe decidir la política tributaria dentro de 20 años? De 10, el PPD. El legislador de los próximos 20 años. No debiera este legislador amarrar al pueblo de Chile y a sus representantes de los próximos 20 años a decir una cuestión tan importante como la política tributaria. Porque además que pensemos que un inversionista que llega a Chile, no sé, el 2030, que llega con invariabilidad tributaria hasta el 2055, va a tener ciertas condiciones que van a ser impermeables a los cambios sociales, a la innovación tecnológica, al descubrimiento de nuevos recursos naturales. Entonces, ese inversionista no va a poder responder no solamente a las exigencias sociales de un país que cambia, sino que tampoco a las exigencias de las transformaciones tecnológicas, del descubrimiento eventual de nuevos recursos, de la innovación. Entonces también es amarrarse, es amarrar al país a condiciones que no va a poder satisfacer en el futuro. Han anunciado durante estas últimas horas que la oposición por completo va a recurrir al Tribunal Constitucional, diputado, contra el proyecto de reconstrucción nacional, el Plan Quirós, lo hemos dicho nosotros. Y que bueno, sí. Y que bueno, la ofensiva va a ser coordinada por el abogado Tomás Jordan, pero entiendo también que usted está en este grupo. Sí, tengo doble Tribunal militancia. Constitucional, Jaime Baza. Tengo doble militancia como diputado y como experto, pero sí. Claro. Cuéntanos un poquito para profundizar y para entender un poco cómo se construye entonces este requerimiento en términos de forma, fondo y plazo. Sí, mira, efectivamente ayer tuvimos una reunión muy, muy positiva. Expertos, presidentas de partido y jefes de bancada de ambas cámaras, en las cuales fijamos las líneas generales de lo que va a ser el requerimiento del Tribunal Constitucional. Estamos todavía esperando, por supuesto,
que avance la tramitación en el Senado. Todavía falta una semana o algo por el estilo para la tramitación completa del proyecto de ley en el Senado. Pero ya estamos viendo que hay dos grandes aristas respecto a las cuales hay que ir, creo yo, al Tribunal Constitucional, no por una cuestión política, sino porque hay elementos del proyecto de ley que técnicamente atentan contra lo que establece la Constitución. Y esas dos grandes ramas son la cuestión tributaria, donde la más importante es la invariabilidad, y la otra es la cuestión medioambiental, donde la más importante es esta especie de seguro que se establece, según dijo el propio ministro Quirós, para que el Estado le devuelva el dinero invertido a un inversionista que, teniendo resolución de calificación ambiental, la pierda por alguna razón de ilegalidad en un tribunal. Esos dos elementos creo yo que van a formar los dos capítulos de los requerimientos. Yo creo que es probable que el Senado y la Cámara presenten sus propios requerimientos, lo que está bien, son ejercicios complementarios, de modo tal de que el tribunal se pueda pronunciar respecto de los elementos técnicos de la propuesta y la compatibilidad de esos elementos con el diseño constitucional de la estructura tributaria y de la protección del medio ambiente. ¿Y en términos de plazos se establecieron ustedes? ¿Tiene que haber un plazo, ya hay un plazo preestablecido? ¿Cómo se da? El Congreso Nacional tiene un plazo, si no me equivoco, de 5 días para recurrir al TC desde que el proyecto es despachado al presidente de la República. Ya. Y esos 5 días se empiezan a contar una vez que el trámite completo en el Congreso ha finalizado, lo que podría significar eventualmente un tercer trámite, porque de todas maneras lo que apruebe el Senado tiene que volver a la Cámara. Claro. Y ahí habrá que ver si la Cámara aprueba lo que venga del Senado, si eventualmente introduce modificaciones, pero eventualmente, claro, según el tipo de acuerdo que haya, en el Senado habría que ver si hay una correlación de votos que permita eventualmente al oficialismo aprobar lo que trae del Senado. Pero ya se está preparando el documento, eso es. Sí, por supuesto. De hecho, ya hay borradores. El diputado Jaime Mulet tiene un borrador preparado ya desde la semana. La de ayer fue la tercera reunión que tenemos en el equipo y los expertos y expertas están trabajando con el apoyo de los asesores de los comités de los partidos en el Congreso. Así que hay bastante avanzado efectivamente. En esa misma línea hay que reconocer que la izquierda ha cuestionado históricamente al Tribunal Constitucional acusándolo de actuar como una tercera cámara. Diputado, ¿cómo se compatibiliza esa crítica con la decisión de ir hoy mismo a esa misma institución? Cuando nosotros levantamos la crítica al TC que funcionaba como una tercera cámara, era porque, especialmente bajo la presidencia de Iván Aróstica, el TC funcionó con criterios políticos. Pero el TC del presente, por su integración, no está funcionando de la misma forma en la que funcionó años atrás. Está cumpliendo un tipo de control de constitucionalidad más anclado en la interpretación jurídica de la Constitución y no tanto en la dimensión política del tipo de conflictos que resuelve. Y eso lo digo porque más allá de que sea un órgano que forma parte de la institucionalidad y que uno como autoridad tiene todo el derecho e incluso el deber de utilizar las herramientas constitucionales para zanjar problemas eventualmente de inconstitucionalidad, para proteger la supremacía constitucional, es súper importante notar que la forma en la que funcionan las instituciones depende mucho de las personas que las integran. Entonces, claro, cuando hay juristas, ministros, ministras, que entienden el rol del Tribunal Constitucional como guardián de la supremacía constitucional, el TC se escora más hacia el diseño de un tribunal. Pero cuando tenemos ministros y ministras que entienden sus compromisos políticos según el sector del cual provienen, según la autoridad que los designó, etcétera, como ocurrió bajo la presidencia de Iván Aróstica, entonces tenemos un órgano que más parece una tercera cámara que un tribunal. Yo tengo la impresión de que este órgano en este momento, por el tipo de sentencias que hemos visto en los últimos 2 años, o sea, sentencias como por ejemplo la Casa de Allende, que nadie podría haber dicho que aquí hubo una mayoría de derecha que pasó por encima, más bien al contrario, da cuenta de que hay un órgano que por los argumentos que sus integrantes están esgrimiendo en este momento, pareciera parecerse más a un tribunal que a una tercera cámara. Y con respecto a esta mega reforma, ya más allá del punto de vista constitucional y lo que está armando la oposición, ¿a usted qué le parece esto que haya tantas materias, tan diversas, que estén
siendo conversada en 3 comisiones distintas, el mismo proyecto. ¿Qué le parece, diputado? Sí, esa es una de las distorsiones que presenta este proyecto de ley, porque es un proyecto de ley misceláneo y por regla general el sistema constitucional chileno no permite proyectos de ley que tengan varias ideas matrices. La regla general es que cada proyecto de ley tenga una idea matriz, porque eso ordena el sistema de indicaciones, la discusión, permite determinar a qué comisiones va el proyecto de ley. Pero claro, cuando un proyecto como este tiene 5, 6, 7 temas distintos, de medio ambiente, de permisología, cuestiones tributarias, algunos elementos de reconstrucción en materia de vivienda, etcétera, te desordena el sistema y efectivamente pone en tensión el sistema de fuentes del derecho constitucional chileno. Por eso se argumentó desde el principio que una posible inconstitucionalidad era precisamente el carácter misceláneo del proyecto de ley. Pero ese es uno de los elementos que están evaluando los expertos en este momento. Diputado, y respecto a lo que pasó hace unas horas, días, ¿cómo leyó este acuerdo entre el PPD y con Jorge Quiroz, el gobierno, respecto de la mega reforma? Mira, primero, yo creo que es importante decir que este no es un acuerdo del PPD, sino que de un grupo de senadores del PPD, que el PPD inmediatamente salió a desconocer. Y a mí en lo personal me parece un error. Yo creo que hay algo importante que reflexionar respecto de qué es lo que significa concurrir a un acuerdo. Porque puede uno llegar a un buen acuerdo cuando el proyecto es malo, cuando tenemos plena certeza de que el proyecto va a generar efectos negativos. ¿Es un buen acuerdo que el proyecto genere menos efectos negativos? ¿O en realidad tu posición tiene que ser, no queremos efectos negativos porque esto va a perjudicar a la sociedad chilena, a la clase media, a los trabajadores, etcétera? Y yo creo que ahí esos senadores del PPD cometieron un error, porque uno no puede, creo yo, sucumbir ante la presión que ejercen los medios de comunicación más hegemónicos, a la presión que ejerce la derecha, de llegar a un acuerdo a cualquier costo. Cueste lo que cueste, hay que llegar a un acuerdo. ¿A usted le sorprendió que parte del PPD, un grupo pequeño de senadores, decidiera mantenerse alineado no con el resto de la oposición, sino más bien conseguir sus propios acuerdos? Sí, me sorprendió porque efectivamente hay una mesa de trabajo en la oposición que ya estaba funcionando muy bien entre los partidos y también entre los diputados y diputadas. Y hasta donde yo sabía, efectivamente había una mesa de trabajo de oposición que en el Senado también estaba funcionando muy bien. Y me sorprendió que este grupo de senadores del PPD se abrieran por la suya, consiguiendo además tan poco. Porque de repente uno dice, bueno, las negociaciones siempre tienen algo de blufeo, de un poco de oscuridad, ¿verdad? Y de repente, claro, negociando por fuera uno puede llegar a un buen acuerdo que permita que el resto se suba al carro y diga, oh, felicitaciones, te pasaste, lo hiciste súper bien. Uh-huh. Pero este no es el caso. O sea, aquí lo que se acordó, entre comillas, es una graduación de años respecto de la invariabilidad, graduada a partir de unos determinados montos en las inversiones. Pero dada la entidad y la envergadura de las inversiones, la graduación es bastante menor. Entonces, ¿qué ganaron realmente bajando los años a 10 años de invariabilidad frente a proyectos de, no sé, 500 millones de dólares, cuando los proyectos de los que hablamos son de 2.000, 3.000 millones de dólares? Entonces, yo creo que el error consiste en subirse a un acuerdo de un proyecto muy malo para hacerlo malo y no muy malo, pero además ganando muy poco y generando una sensación de desconfianza entre tus propios aliados, ¿verdad? Que afortunadamente, como te digo, la propia institucionalidad, el presidente del PPD después desconoció y dio señales muy claras, además, creo yo, de lealtad y de trabajo colectivo, colaborativo en la reunión de ayer en la oposición. Pero no es mejor, no sé, meterle mano a esto. Ayer veía un podcast de la derecha, de las distintas derechas, y hablaban de la Reforma Arena del 2014, y decían algunos, bueno, nosotros quisimos entrar para hacerla menos mala. ¿No es eso también un camino viable de poder hacerlo menos mala, de incidir en algo que posiblemente se apruebe? ¿O es mejor marcar el hito? Mira, no estoy del todo seguro. Yo creo que depende mucho de cuáles sean las condiciones de la deliberación. A mí lo que me preocupa con la dupla Kast-Quirós
es que son los dos muy dogmáticos y muy cerrados en sus posiciones. Entonces, claro, si la negociación... Porque mira, yo creo que aquí la clave está en el trabajo prelegislativo. Las reformas tributarias del pasado, Arenas, por ejemplo, tuvieron un trabajo prelegislativo súper largo. No se presentó 2 meses después de haber asumido el gobierno. No era una reforma que traían en el maletín bajo el brazo. Se gestó a fuego más lento. Exactamente, y se trabajó con distintos sectores sociales, con empresarios, con la CUT, ¿verdad? Lo mismo pasó durante el gobierno anterior, por ejemplo, con la ley que modificaba el CAE. Hubo un trabajo prelegislativo largo. El resultado de ese trabajo prelegislativo es un proyecto que tiene una legitimidad social que no se ancla solamente en la elección presidencial porque no es el proyecto del presidente. El problema con este proyecto es que es el proyecto del presidente. Kast y Quirós no conversaron esto prácticamente con nadie. No hubo trabajo prelegislativo. Lo traían bajo el brazo. Entonces, claro, en esas condiciones es muy difícil pensar que el diálogo va a permitir abrir los márgenes del proyecto y pensar la necesidad de mejorar la capacidad de recaudación del Estado con reglas distintas a la invariabilidad o con reglas distintas a bajarle el impuesto a los súper ricos. Porque las condiciones de la deliberación vienen predeterminadas. Entonces ahí uno como oposición tiene que preguntarse, ¿uno tiene la fuerza suficiente para cambiar las condiciones de la deliberación y eventualmente llevar al oficialismo a discutir no bajar el impuesto a los súper ricos? Y yo creo que la respuesta ahí es no. Lamentablemente, el único margen que tenemos en este momento es que el impuesto a los súper ricos en vez de 27 sea 25 y no 23. Pero igual lo van a bajar. O que la invariabilidad en vez de ser 25 años sean 20. Pero igual va a haber invariabilidad. Entonces la pregunta de fondo realmente es si el gobierno quiere dialogar con la oposición, pongamos todas las cuestiones sobre la mesa y hagamos un trabajo prelegislativo serio para que podamos discutir de cara a la ciudadanía si es que la invariabilidad es el mecanismo, si es que rebajarle el impuesto a los súper ricos es el mecanismo. A mí me gustaría estar hablando, por ejemplo, de cómo complejizamos la matriz productiva. Mira, desde que ganamos la guerra del Pacífico, estamos haciendo básicamente lo mismo. Claro. Hacemos hoyitos no lo digo respetuosamente, pero vendemos salitre, vendemos cobre, vendemos litio, vendemos árboles, vendemos arándanos, vendemos vino, vendemos salmones, y nuestra matriz productiva sigue siendo súper simplona. Bueno, pero fue detenida también toda la producción nacional hasta el 73. Había un camino en los 60 de producción exactamente, nacional. No, claro, o sea, el trabajo que hizo la Corfo durante los 40, 50, 60, densificando la industria nacional, produciendo trabajo local, etcétera, claro, eso se fue al carajo con el golpe de Estado. Pero claro, ya que estamos en el país en el que estamos, yo esperaría que en este presente pensáramos, por ejemplo, cómo fue que países que hace 60 años tenían el mismo Producto Interno Bruto que nosotros, como Suecia, Finlandia, qué sé yo, Corea, Singapur, que cortaban árboles, igual como nosotros vendemos cobre, que empezaron con una economía primaria de recursos naturales y terminaron exportando tecnología y cultura. Hagamos eso, tengamos esa discusión. Si el gobierno quisiera realmente reactivar la economía en un plan de 10, 15, 20 años, bueno, conversemos. La oposición ahí siempre va a estar disponible a ese tipo de conversación y veamos cómo complejizar la economía. Pero eso requiere innovación tecnológica, investigación científica, y el presidente se burla de los libros que produce la investigación científica. Entonces son condiciones súper difíciles para la negociación. Y hablando de libro, entonces, bueno, la constituyente diputado Jaime Baza, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, por lo pronto vamos a dejar acá un par de ejemplares de regalo. Bien. Pues si lo quieren ahí regalar o sortear. Sorteémoslo, aprovechemos. Muchas gracias. ¿Cierto? Sí, porque estamos en campaña de suscriptores, así que la constituyente, ¿con qué imagen se queda de este proceso? Mira, primero de un proceso, el lado luminoso del proceso, que lo tiene, tenemos que pensar que en 200 años de historia, este es el proceso constituyente encabezado por el pueblo que llegó más lejos. Una constitución rechazada por el pueblo, evidentemente, pero una constitución redactada en un contexto democrático. Ninguno de nosotros ha sido perseguido, no hubo guerra civil, como hubo guerra civil con Pedro León Gallo, por ejemplo, en 1851. Claro.
no nos exiliaron, volvimos a nuestros trabajos. Esta es una constitución redactada por el pueblo, por sus representantes, en términos de paridad de género, con diversidad de clase, y que está redactada. Y yo creo que aquí hay elementos a los cuales podemos volver en el futuro, que tanto se dice que la izquierda no tiene proyecto. Bueno, aquí hay una constitución que hasta la derecha dice que fue redactada por la centroizquierda. Bueno, concedámosle eso si quieren, donde hay elementos que nos permiten mirar el presente y el futuro con otros ojos. El diputado Jaime Baza acá en esta mañana en Turno AM, hablando del proceso constituyente como también de la constituyente, su nuevo libro que vamos a estar sorteando, por supuesto. ¿Le podría pedir la firma de ambos libros? Por supuesto. ¿Sí? Con firma y dedicatoria para los amigos y amigas de Turno. Muchísimas gracias.